La casa estaba vacía desde hacía tanto tiempo que el silencio se había vuelto una presencia sólida, quasi palpable, como si algo hubiese aprendido a respirar entre sus muros cuando los seres humanos dejaron de hacerlo allí. Nadie en la región podía decir con certeza cuándo fue habitada por última vez, pero todos coincidían en algo. Desde el día en que quedó abandonada el lugar, había adquirido una cualidad distinta, una suerte de expectación permanente, como si esperara a alguien o algo. Esta es la historia de aquella casa y de lo que sucede cuando el vacío no significa ausencia, sino otra forma de ocupación. Me encontraba en una etapa de mi vida en la que la razón todavía me parecía un refugio seguro. Había leído mucho sobre lo inexplicable, sobre las llamadas manifestaciones psíquicas, pero siempre desde la cómoda distancia del observador escéptico. Consideraba que incluso los relatos más inquietantes podían reducirse a sugestión, a fenómenos mal interpretados o a la fértil imaginación humana enfrentada a lo desconocido. Fue precisamente esa confianza, esa arrogancia intelectual, la que me llevó a aceptar la invitación que cambiaría para siempre mi comprensión del miedo. Mi amigo Jim Shorthouse fue quien me habló por primera vez de la casa. Jim no era un hombre dado a exageraciones ni fantasías. Ingeniero de formación, mente práctica, temperamento estable. Si algo lo perturbaba, sabía que valía la pena escucharlo. Una tarde, durante una conversación aparentemente trivial, mencionó el lugar casi de pasada, como si esperara que el simple acto de nombrarlo no atrajera demasiada atención. Dijo que había una casa aislada cerca del río, no lejos del pequeño pueblo donde él residía. Una casa antigua, amplia, de arquitectura sencilla, sin rasgos particularmente siniestros. Lo extraño no era su aspecto, sino la sensación que producía. Jim aseguró que, al acercarse, uno tenía la impresión inmediata de estar siendo observado, no desde una ventana o una puerta, sino desde el propio aire que rodeaba el edificio, como si el espacio estuviera atento. Reí entonces, con una risa ligera, casi automática. Le dije que aquello sonaba a sugestión, que seguramente la soledad del paraje y el abandono prolongado jugaban con los nervios. Jim no sonrió. Me miró durante un largo instante y luego dijo algo que, en retrospectiva, debí haber tomado como advertencia. No está vacía, dijo, solo parece estarlo. Aquella frase se quedó conmigo más tiempo del que hubiera querido admitir. Esa noche, mientras intentaba dormir, me descubrí evocando la idea de una casa que no estaba vacía, no en el sentido habitual. Pensé en corrientes de aire, en crujidos de madera, en animales que se cuelan entre paredes. Todo tenía una explicación razonable, y sin embargo, algo en la forma en que Jim lo había dicho insinuaba otra cosa, algo menos definible, más cercano a una intuición primaria que a un razonamiento lógico. Pasaron algunos días antes de que volviera a mencionarlo. Cuando lo hizo, fue para invitarme a visitarla. No propuso una exploración ni una investigación formal. Simplemente sugirió que pasáramos una noche allí. Según él, la experiencia debía vivirse sin intermediarios, sin preparación previa, sin expectativas concretas. Acepté casi de inmediato, impulsado por una mezcla de curiosidad intelectual y un deseo, inconsciente de demostrar que mis nervios eran más firmes de lo que su relato insinuaba. Llegamos al lugar al caer la tarde. El camino que conducía a la casa era estrecho y poco transitado, bordeado por árboles viejos cuyos troncos retorcidos parecían inclinarse levemente hacia nosotros al pasar. No había cercas ni señales de advertencia, solo el sendero, el follaje y al fondo la silueta de la casa recortándose contra un cielo que comenzaba a oscurecer. A primera vista, no había nada particularmente alarmante. La construcción era sólida de 2 plantas, con paredes de piedra y un tejado que había resistido sorprendentemente bien el paso del tiempo. Las ventanas estaban intactas, aunque cubiertas de polvo y telarañas. La puerta principal,
de madera oscura, permanecía cerrada, pero sin candado. Todo sugería abandono, sí, pero no decadencia extrema. Era como si alguien hubiera salido un día y simplemente no hubiera regresado. Fue al cruzar el umbral cuando sentí la primera alteración, sutil pero inconfundible. El aire del interior era distinto, no solo más frío, sino más denso, como si ofreciera resistencia al movimiento. Cada paso parecía requerir un esfuerzo ligeramente mayor de lo habitual. No era una sensación física concreta, sino una impresión general, un cambio en la manera en que el cuerpo percibía el espacio. Jem me observaba con atención, esperando quizá una reacción inmediata. No dije nada. No quería darle la satisfacción de una confirmación prematura. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a recorrer las habitaciones de la planta baja. Había muebles cubiertos con sábanas, una mesa en el centro de lo que debió ser un comedor, una chimenea apagada desde hacía años. Todo estaba en orden, demasiado en orden, para una casa abandonada tanto tiempo. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más evidente se volvía una sensación difícil de describir. No era miedo, al menos no todavía. Era una especie de vigilancia silenciosa, como si algo registrara cada movimiento, cada respiración. No había sonidos extraños, ni sombras que se movieran de forma inexplicable. Precisamente eso era lo inquietante. La ausencia total de manifestaciones evidente. Jim rompió el silencio en un susurro, aunque no había nadie que pudiera oírnos. Dijo que la casa reaccionaba a la presencia humana, pero no de inmediato, que primero observaba qué medía, que esperaba. Subimos al piso superior. El pasillo se extendía frente a nosotros como un corredor de espera. Las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas. Al asomarme a una de ellas, sentí un impulso repentino e irracional de retroceder. No vi nada fuera de lo común, pero la idea de cruzar completamente el umbral me resultó extrañamente difícil, como si una parte primitiva de mi mente reconociera un límite que no debía traspasar. Decidimos instalarnos en una habitación amplia al fondo del pasillo. Colocamos allí nuestras cosas y encendimos una lámpara de gas que Jim había traído. La luz cálida parecía combatir, aunque solo parcialmente, la cualidad opresiva del ambiente. Aún así, tuve la clara impresión de que la oscuridad no se retiraba del todo, sino que se replegaba, aguardando. Cenamos en silencio. Cada tanto, alguno de los dos levantaba la vista, como si hubiera percibido un movimiento en el rabillo del ojo. Nunca había nada. Sin embargo, la repetición del gesto indicaba que ambos sentíamos lo mismo, una presencia difusa, imposible de localizar, pero constantemente insinuada. Cuando finalmente nos acostamos, el silencio se volvió más profundo. No era la quietud normal de la noche, sino algo más intenso, más concentrado. Me costó conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la impresión de que el espacio a mi alrededor se reorganizaba, como si la casa ajustara su atención sobre nosotros, delimitando, marcando, reconociendo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que despertara de golpe. No había tenido una pesadilla concreta, pero mi cuerpo reaccionó como si hubiera escuchado un sonido alarmante. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración. A mi alrededor, todo estaba en silencio, en demasiado silencio. Entonces comprendí algo que me heló la sangre. No era que la casa estuviera callada, era que estaba escuchando. Y en ese momento supe, con una certeza que no necesitaba pruebas, que la verdadera experiencia apenas estaba comenzando. Intenté convencerme de que aquella idea era fruto del sobresalto nocturno, una interpretación exagerada de un entorno desconocido. Me giré lentamente sobre el colchón improvisado, procurando no hacer ruido, como si el simple roce de la tela pudiera delatarme. Fue entonces cuando noté que el silencio no era uniforme. Había en él una cualidad irregular, como si estuviera compuesto de capas, algunas más profundas que otras. No era la ausencia de sonido lo que me inquietaba, sino la sensación de que, si algo se producía, no vendría del exterior,
sino desde dentro del propio espacio que ocupábamos. Miré hacia Jim. Dormía boca arriba, con los ojos cerrados, respirando de forma regular. Su serenidad aparente me tranquilizó por unos instantes. Pensé que, si realmente hubiera algo extraño ocurriendo, él lo percibiría también. Sin embargo, al observarlo con más atención, advertí una rigidez leve en su postura, una tensión apenas perceptible en los músculos del cuello, como si su descanso no fuera tan profundo como parecía. Decidí incorporarme. En cuanto lo hice, sentí de nuevo aquella resistencia en el aire, como si mi cuerpo tuviera que atravesar un medio más espeso de lo normal. No era una ilusión óptica, ni una sensación térmica. Era algo más difícil de clasificar. Una oposición silenciosa al movimiento. Sutil pero persistente. Permanecí sentado, escuchando, tratando de identificar cualquier sonido que justificara mi inquietud. Nada, absolutamente nada. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero fenómeno no residía en lo que la casa hacía, sino en lo que provocaba que uno esperara que hiciera algo. La mente, privada de estímulos claros, comenzaba a llenarse de anticipaciones. Cada pensamiento parecía amplificarse, como si la casa actuara como una cámara de resonancia para la conciencia. El primer sonido llegó de forma tan gradual que casi no lo registré. No era un golpe ni un crujido definido, sino una especie de ajuste, como el que hace una estructura antigua cuando cambia la temperatura. Pero había algo en su ritmo que no encajaba. No seguía un patrón natural. Era demasiado deliberado, demasiado contenido. Jim abrió los ojos al mismo tiempo que yo contenía la respiración. Nuestras miradas se cruzaron en la penumbra, y supe de inmediato que él también lo había oído. No hizo falta hablar. Ambos escuchamos cómo aquel sonido se desplazaba lentamente por el pasillo, no como pasos, sino como una presión que avanzaba, deteniéndose frente a cada puerta. Como si evaluara, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no porque creyera estar ante algo sobrenatural en el sentido tradicional, sino porque la lógica no ofrecía una alternativa satisfactoria. No había viento, no había animales, y, aún así, aquella presencia sonora tenía intención. No era caótica ni aleatoria, era selectiva. El sonido se detuvo frente a nuestra habitación. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La madera, vieja pero firme, parecía frágil frente a lo que fuera que se encontraba al otro lado. Contuve la respiración, consciente de cada latido de mi corazón. Jim se incorporó lentamente y se acercó a la puerta. Pude ver su mano temblar levemente al posarse sobre el picaporte. No la abrió. Se quedó allí, inmóvil, como si algo invisible lo hubiera detenido. Su rostro, iluminado tenuemente por la lámpara, mostraba una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de concentración y temor reverente, como si hubiera comprendido algo en ese instante y supiera que cualquier acción precipitada sería un error irreversible. El sonido se desvaneció de la misma manera gradual en que había aparecido. Anne no se alejó. Simplemente dejó de estar allí. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de una tensión explícita, como si la casa hubiera hecho una demostración mínima, suficiente para establecer un precedente. Jim regresó a su sitio sin decir palabra. Nos quedamos despiertos durante horas, o eso me pareció. El tiempo perdió su estructura habitual. No había manera de medirlo en la oscuridad opresiva de aquella habitación. Cada minuto parecía extenderse más allá de lo razonable. Pensé en salir, en abandonar la casa antes del amanecer, pero la idea de recorrer aquellos pasillos en la noche me resultó aún más perturbadora. Fue poco antes del alba cuando ocurrió algo distinto. No fue un sonido, sino una sensación interna, profunda, como si una corriente hubiera atravesado la mente. De repente, tuve la clara impresión de no estar solo dentro de mi propia conciencia. No se trataba de pensamientos ajenos ni de voces, sino
de una superposición, como si otra forma de percepción se hubiera deslizado suavemente sobre la mía, observando a través de mis sentidos. Cerré los ojos con fuerza, intentando recuperar el control. Sentí un impulso irracional de proteger mis pensamientos, como si fueran un espacio vulnerable. Fue entonces cuando comprendí el verdadero horror de la casa. No se limitaba a ser un lugar ocupado por algo desconocido, sino que parecía interactuar directamente con la mente humana, diluyendo la frontera entre lo interno y lo externo. Jim respiraba con dificultad. Murmuró algo en voz baja, palabras inconexas, como si estuviera luchando contra una corriente invisible. Lo llamé por su nombre, en un susurro urgente. Tardó unos segundos en reaccionar, pero finalmente abrió los ojos y me miró con una intensidad que me estremeció. Dijo que la casa pensaba, no en términos humanos, no con palabras o conceptos, sino como una entidad consciente de sí misma y de lo que la rodeaba. Dijo que había comprendido, de algún modo imposible de explicar, que aquel lugar no estaba abandonado porque hubiera sido olvidado, sino porque nadie podía permanecer allí sin perder algo esencial. Con la primera luz del día, la atmósfera pareció aflojar ligeramente su presión. No desapareció, pero se volvió más tolerable. Aprovechamos ese cambio para recoger nuestras cosas y bajar las escaleras. Cada paso se sentía observado, registrado. No había hostilidad abierta, pero sí una especie de desaprobación silenciosa, como si la casa reconociera nuestra intención de marcharnos. Al cruzar la puerta principal, sentí un alivio inmediato, casi violento. El aire exterior era liviano, normal, indiferente. Respiré profundamente, como si hubiera pasado demasiado tiempo bajo el agua. Jim se detuvo un instante antes de alejarse del umbral. Miró la casa con una expresión difícil de interpretar, una mezcla de respeto y temor. No volvimos a hablar del tema durante el viaje de regreso. Las palabras parecían inadecuadas, insuficientes. Sin embargo, supe que aquella experiencia no había terminado realmente. La casa, de algún modo, había dejado una huella, no una marca física, sino una alteración sutil en la forma en que percibíamos el mundo. En los días que siguieron comencé a notar cambios en mis pensamientos. Momentos de silencio profundo me resultaban incómodos, como si esperara que algo emergiera de ello. Espacios vacíos, habitaciones desocupadas, incluso pausas en una conversación, adquirían una cualidad inquietante. La idea de que el vacío pudiera ser activo o consciente dejó de parecerme absurda. Intenté racionalizarlo todo, reducirlo a una reacción psicológica intensa, pero cada explicación se sentía incompleta. La casa no se comportaba como un recuerdo traumático común, no se debilitaba con el tiempo. Al contrario, parecía afianzarse, integrarse en mi percepción cotidiana, como una advertencia constante. Comprendí entonces que el verdadero terror no residía en haber estado allí, sino en saber qué lugares así podían existir, que el mundo no estaba compuesto únicamente de espacios inertes y neutrales, sino que algunos podían desarrollar una forma de presencia que desafiaba nuestras categorías habituales. Y, en lo más profundo de mi mente, comenzó a formarse una idea aún más perturbadora, a la sospecha de que la casa no había terminado conmigo, de que, en algún nivel que no alcanzaba a comprender, yo había sido registrado, reconocido, como si, al entrar en ella, hubiera aceptado tácitamente una relación que no podía deshacerse simplemente cruzando una puerta. Esa certeza silenciosa me acompañó desde entonces, creciendo lentamente, alimentada por cada momento de quietud, por cada espacio vacío, porque ahora sabía que el vacío, cuando se observa con demasiada atención, puede aprender a devolver la mirada. Durante semanas intenté ignorar esa sensación persistente de haber sido observado incluso en los lugares más familiares. Al principio la atribuí al cansancio, a la sugestión prolongada, a la necesidad de que la mente encontrara sentido a una experiencia que había desbordado sus marcos habituales. Sin embargo, con el paso del tiempo,
se hizo evidente que aquello no se desvanecía, sino que se transformaba. Ya no era un miedo definido, sino una alerta constante, una atención forzada hacia los espacios vacíos, hacia los silencios prolongados, hacia todo aquello que antes pasaba desapercibido. Comencé a notar que ciertos lugares me resultaban especialmente incómodos: habitaciones sin muebles, pasillos largos, edificios cerrados durante la noche. No sentía pánico, pero sí una presión interna, como si algo en mi interior reconociera una cualidad latente en esos espacios. No era imaginación en el sentido trivial, era una respuesta inmediata, casi instintiva, que surgía antes de cualquier pensamiento consciente. Intenté hablar con Jim en varias ocasiones, pero siempre evitaba el tema. Cuando lo mencionaba, desviaba la conversación con torpeza o respondía con frases vagas, como si temiera que poner en palabras lo ocurrido pudiera reforzar su influencia. Aún así, noté cambios en él también. Se volvió más reservado, más introspectivo. A veces, al hablar, parecía detenerse en medio de una frase, como si escuchara algo que no estaba al alcance de los demás. Una tarde decidí enfrentar directamente aquello que me perturbaba. Volví a la región donde se encontraba la casa, no con la intención de entrar de nuevo, sino simplemente de comprobar si su cercanía provocaba en mí la misma reacción. Me dije que necesitaba cerrar el episodio, darle una explicación definitiva, incluso si esta no era completamente satisfactoria. Al acercarme, sentí de inmediato aquel cambio en la atmósfera. No tan intenso como la primera vez, pero inconfundible. Era como si el entorno se ajustara sutilmente a mi presencia, como si el espacio mismo reconociera una pauta familiar. Me detuve a cierta distancia, observando la casa desde el exterior. A plena luz del día, parecía inofensiva, casi banal, y sin embargo, sabía que aquella apariencia era engañosa. Fue entonces cuando comprendí algo que no había considerado antes. La casa no necesitaba actuar de forma visible, no requería manifestaciones espectaculares ni fenómenos violentos. Su poder residía en su capacidad de alterar la percepción, de introducir una duda fundamental en la relación entre el observador y el espacio observado. Una vez establecida esa duda, todo lo demás se volvía secundario. No entré, me limité a permanecer allí unos minutos, respirando con dificultad, consciente de cada pensamiento. Sentí, con una claridad inquietante, que mi presencia era reconocida, no como se reconoce a una persona, sino como se identifica un patrón, una recurrencia. Y eso fue suficiente. Me marché con la convicción de que volver a cruzar el umbral sería un error irreversible. Esa noche soñé con la casa, no de manera explícita, sino fragmentada. Espacios sin forma definida, corredores que se extendían más allá de lo posible, habitaciones que se reorganizaban al ser observada. En el sueño no sentía miedo, sentía aceptación. Y esa fue la parte más perturbadora al despertar. Con el tiempo comprendí que la experiencia había modificado algo esencial en mi forma de entender la realidad. Ya no podía asumir que el espacio era pasivo, que existía únicamente como escenario para la acción humana. Había lugares que parecían acumular una especie de atención, una densidad perceptiva que trascendía la materia. Y la casa era uno de ellos. Nunca supe qué ocurrió exactamente allí, ni qué naturaleza tenía aquello que habitaba el vacío. Tal vez no era una entidad en el sentido convencional, sino una condición, una forma de conciencia ligada al espacio mismo. Algo que no necesitaba un cuerpo ni una historia, solo la ausencia prolongada de presencia humana para desarrollarse. A veces me pregunto si la casa sigue allí, esperando, no esperando visitantes, sino reconocimiento, porque una vez que alguien percibe esa cualidad, esa vida latente en el vacío, ya no puede ignorarla. Se convierte en parte de su percepción, en un filtro permanente a través del cual observa el mundo. Y es entonces cuando comprendo el verdadero horror de aquella experiencia. No fue haber pasado una noche
en una casa aparentemente abandonada fue haber aprendido que el vacío no es neutral, que puede observar, que puede recordar y que en ciertas condiciones puede responder. Desde entonces, cuando entro en una habitación desocupada y siento ese ligero cambio en el aire, no busco explicaciones inmediatas. No intento racionalizarlo. Simplemente continúo caminando, consciente de que algunos espacios no están vacíos en absoluto y de que, al reconocerlos, uno establece un vínculo silencioso que jamás se rompe del todo, porque hay casas que no necesitan estar habitadas para ejercer su influencia. Basta con que alguien las escuche, basta con que alguien por un instante comprenda que el silencio puede ser una forma de presencia, y una vez que esa comprensión se instala, ya no hay retorno posible. Comencé a observar a las personas a mi alrededor con una atención distinta. Noté que la mayoría atravesaba los espacios sin registrarlos realmente, como si el mundo físico fuera un mero fondo estático para sus pensamientos. Caminaban por habitaciones, pasillos, edificios enteros, sin detenerse jamás a sentir el lugar que ocupaban. Esa inconsciencia, comprendí, era una forma de protección, una ignorancia necesaria, yo ya no la tenía. Hubo un periodo en el que temí perder completamente la noción de normalidad. Me preguntaba si con el tiempo esa percepción terminaría aislándome, separándome de la experiencia compartida del mundo. Pero algo curioso ocurrió. En lugar de intensificarse sin control, la sensación comenzó a organizarse. No desapareció, pero aprendí a reconocer sus límites. Aprendí cuando estaba realmente allí y cuando era solo el eco de un recuerdo. Entendí entonces que la casa no buscaba invadir, ni poseer, ni perseguir. No había en ella una intención humana, ni siquiera algo que pudiera llamarse voluntad en el sentido habitual. Su influencia era más sutil, y precisamente por eso, más profunda. La casa había actuado como un punto de enfoque, un lugar donde una cualidad normalmente difusa del mundo se había concentrado hasta volverse perceptible. Ese conocimiento, aunque inquietante, trajo consigo una forma extraña de calma. Acepté que hay aspectos de la realidad que no se manifiestan mientras no se los observa con la suficiente atención, que ciertas presencias no necesitan moverse, ni mostrarse, ni comunicarse para existir. Basta con que el entorno les permita persistir, y basta con que una mente humana, por azar o curiosidad, se detenga lo suficiente como para notarlas. Años después, supe que la casa había sido demolida. Un proyecto de expansión urbana había requerido despejar el terreno. Nadie reportó incidentes durante la demolición. Ningún accidente, ningún suceso extraño. Los trabajadores afirmaron que era un edificio común, viejo pero sólido. Al escuchar la noticia, sentí una punzada breve, no de alivio, sino de reconocimiento, como si algo hubiera cerrado un ciclo, no en el mundo físico, sino en otro nivel más profundo. Sin embargo, nunca pensé que aquello significara un final definitivo, porque la casa, comprendí, nunca había sido solo la casa. Era una manifestación, una condensación temporal de algo que no depende de muros ni tejados. Algo que puede surgir allí donde el espacio permanece demasiado tiempo sin ser reclamado, donde el silencio se acumula, donde la atención humana se retira lo suficiente como para dejar un vacío activo. Hoy vivo con esa certeza sin miedo abierto, pero tampoco con indiferencia. Cuando entro en una habitación vacía, cuando camino por un edificio deshabitado, cuando el mundo parece detenerse por un instante, siento todavía ese leve ajuste en el aire. No siempre, no en todas partes, pero lo suficiente como para recordar. No huyo, tampoco busco comprobar nada. He aprendido que mirar demasiado fijamente es una forma de llamar, y que no todo lo que responde necesita ser comprendido. A veces, en noches especialmente silenciosas, cuando la ciudad se aquieta y los sonidos humanos se apagan uno a uno, me quedo inmóvil y escucho. No con los oídos,
sino con esa parte de la percepción que la casa despertó. Y en esos momentos tengo la impresión de que el mundo, despojado por fin de distracciones, se vuelve consciente de sí mismo. No hay palabras, no hay imágenes, solo una sensación de presencia extendida, impersonal, antigua, no hostil, pero tampoco benévola, simplemente existente. Entonces, rompo el silencio a propósito. Me muevo, enciendo una luz, recupero el ruido cotidiano y la sensación se repliega, no derrotada, sino satisfecha de haber sido reconocida una vez más, porque ahora sé algo que antes ignoraba. Sé que el vacío no es una nada pasiva, esperando ser llenada. Es una condición que observa, que recuerda, que puede aprender a percibir a quien lo percibe. Y sé que hay casas, lugares, espacios que funcionan como umbrales hacia esa comprensión. La casa vacía fue uno de ellos, y aunque ya no exista físicamente, su verdadera estructura permanece intacta, dispersa en cada espacio silencioso, en cada habitación deshabitada, en cada pausa prolongada donde la atención humana flaquea. Y quizás, mientras escuchas estas palabras, haya un lugar cercano a ti que no esté tan vacío como parece. Quizás, en este mismo instante, el silencio a tu alrededor esté haciendo exactamente lo mismo que hizo aquella casa una vez.